El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar uno de los textos más conocidos del Evangelio, que en cierta manera podemos decir es el corazón de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón que revela, corazón del Evangelio, que revela cómo es el corazón de Cristo. Estas bienaventuranzas en el fondo son una descripción del propio Jesucristo. Jesucristo, cuando nos invita a vivir las bienaventuranzas, cuando nos hace estas promesas de felicidad, nos está diciendo en el fondo que así vive Él. Por eso Jesucristo es el que en primer lugar tiene alma de pobre. Alma de pobre no significa carecer de bienes, significa que Dios es el verdadero tesoro. Para Jesucristo, el Padre Celestial es su tesoro, aquello para lo cual vive. La verdadera pobreza en la Sagrada Escritura es que Dios sea el tesoro verdadero, no es carecer de bienes. Y esto en Jesucristo lo vive en primer lugar, porque vive para Dios. La verdadera pobreza en el fondo es esto, es vivir para Dios. La aflicción es la aflicción de Jesucristo. Jesucristo se aflige por el pecado del mundo, nosotros nos afligimos por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad, y en ese sentido podemos imitar a Cristo, su paciencia, su hambre y sed de justicia, esa paciencia que significa perseverar en el bien a lo largo del tiempo a pesar de las dificultades. Un ejercicio virtuoso importantísimo. A veces hacemos el bien, todos nosotros. Pero qué importante es esto que Jesús nos dice acá, que no es hacer el bien cada tanto, sino soportar también las adversidades con constancia a lo largo del tiempo. Jesucristo como paciente hasta la cruz. Vemos el Evangelio, todas las adversidades, las circunstancias difíciles que le tocan vivir al Señor, desde ya a la Sagrada Familia en primer lugar, hasta la cruz. Jesucristo siempre paciente, que no significa insensible. Lo que significa esa paciencia en realidad es que hay un motivo por el cual aquel que vive la justicia, la santidad, soporta los males. Lo soporta porque un día va a recibir al bien sumo, al bien en sí mismo. El cristiano no es un insensible, alguien que no le importa lo que sucede. Es alguien al cual fundamentalmente le importa lo que va a suceder en la eternidad, y en razón de eso vive como vive en este mundo. Por eso insistamos en que son promesas. La promesa de algo bueno ya nos comienza a hacer felices
incluso antes de recibirlo. A todos tal vez nosotros nos ha pasado, nos prometen algo bueno, algo que necesitamos, algo que nos gusta, y empezamos a ser felices ya antes de recibirlo, porque la promesa, y especialmente la promesa de Dios, ya es una parte de ese gozo que nos va a dar en plenitud en la vida eterna. Por eso vale la pena también esta paciencia que Jesucristo vive en primer lugar. O el hambre y sed de justicia, expresado en estos términos como un deseo fundamental, ¿no? Así como el hambre y la sed son necesidades fundamentales que deben ser saciadas, que no se puede esperar mucho tiempo, que no se puede postergar demasiado. Así debe ser el hambre y sed, dice Jesús, de justicia, que significa santidad, o sea, un deseo fundamental de agradar a Dios. Jesucristo vive constantemente agradando al Padre Celestial. Por eso, al mismo tiempo que nos invita, Él se va mostrando, nos va mostrando cómo es su corazón. Por supuesto, la misericordia, que es una de las expresiones culminantes del amor de Dios por nosotros en Jesucristo, que es amar poniendo remedio al mal que aqueja a aquel que es amado. El amor misericordioso es un amor efectivo, no solamente afectivo, no solamente compasivo, sino un amor que soluciona el problema o que da al menos todos los medios para solucionarlo. Y esto lo hizo Jesucristo en la cruz, redimiéndonos. Y no solo en la cruz, sino permanentemente, todo el tiempo. Y lo continúa haciendo. Ese amor eterno, ese amor entrañable, amor profundo, amor de corazón, que, insisto, pone remedio al mal. Eso lo hace Jesucristo y nos invita a hacerlo también a nosotros, pero no como un mero mandato, no como una simple orden, sino como un camino de auténtica felicidad. Hacer el bien nos hace bien, aunque aquel al cual le hacemos el bien no lo valore, no lo tenga en cuenta. Felices los que tienen el corazón puro. Esta pureza de corazón de la que habla Jesucristo es no poner obstáculos a la presencia de Dios. No es un concepto restrictivo a un ámbito de nuestra vida, sino que implica toda nuestra vida. El corazón puro es un corazón sin obstáculos, un corazón donde Dios pueda habitar, digamos así, con toda plenitud. Y por eso estas promesas se fundamentan en Jesucristo, que es el mismo Dios, por supuesto, y que vive como Redentor esta pureza de corazón, no solo porque Él no tiene ningún obstáculo, por supuesto, con el Padre Celestial, sino porque ha venido a este mundo para purificar el nuestro, para liberarlo de esas ataduras del pecado que nos impiden o nos dificultan el vínculo con Dios. Trabajar por la paz, por esta paz que viene a dar Cristo, no por la paz como la entiende el mundo, sino la paz que viene a dar Cristo es aquello para lo cual Él vino al mundo, para reconciliarnos con Dios. La verdadera paz del corazón es estar unido a Dios, es la reconciliación con Dios, es un corazón íntegro para Él, un corazón sin divisiones, que no significa, insisto, despreciar este mundo o no tenerlo en cuenta, sino amar a Dios sobre todas las cosas y ordenarlo todo hacia Él. Un corazón en paz es un corazón ordenado. Y esto que Jesús nos propone en un mundo como el nuestro, desde el pecado original en adelante, por supuesto que lo contradice. Va contracorriente de la felicidad que promete el mundo. El mundo tiene unas anti-bienaventuranzas, podríamos decir. No vamos a prolongar mucho la homilía, pero después pueden hacer ese ejercicio de ver qué felicidad nos promete el mundo. ¿En dónde el mundo cifra la felicidad? El mundo malo, digamos, el mundo que se opone a Dios. Invierte el sentido de todas las bienaventuranzas.
en vez de pobreza de espíritu, es decir, en vez de que Dios sea nuestro tesoro, que nuestro tesoro sean las cosas de la tierra. En vez de ser misericordioso, ser vengativo. En vez de llorar por nuestros pecados, alegrarnos por vivir de cualquier manera. O sea, el mundo invierte todas estas bienaventuranzas y lo que hace en el fondo es dificultarnos el camino hacia la verdadera felicidad. Es lo que hizo el demonio en el pecado original. La tentación a la cual fueron sometidos nuestros primeros padres fue esa: ser felices sin Dios, que es la manera más rápida de ser infeliz, una felicidad sin Dios, un engaño. Jesucristo no en vano lo llama el demonio mentiroso desde el comienzo, homicida desde el principio. Y por eso, como el mundo es así, surgen estas últimas expresiones de las bienaventuranzas, que son la relación con la persecución. Felices los que son perseguidos. O sea, el que vive las bienaventuranzas va a ser perseguido, el que vive las bienaventuranzas va a ser agredido por el mundo de muchas maneras distintas, desde una persecución cruenta como la que se vivieron en toda la historia y nosotros nos consta hoy también, hasta otro tipo de persecuciones o de menosprecios o de agravios o de indiferencias. El mundo quiere que no seamos felices y Dios nos enseña el camino de la auténtica felicidad, y por eso Jesucristo fue también perseguido, fue también insultado, fue también calumniado, y lleva a su plenitud esta historia que ya se inició con los profetas. Por eso acá también los menciona a los profetas. Le vamos a pedir al Señor entonces que aceptemos esta invitación, que ciertamente no es fácil si nos centramos o nos fundamentamos en nuestras propias fuerzas, porque el mundo constantemente, de una manera o de otra, nos dice que acá no está la felicidad en lo que nos dice el Señor, sino que la felicidad está lejos de Dios, que no tengamos ningún límite, que vivamos solo para las cosas de la tierra. Lo tenemos reflejado estas bienaventuranzas contrarias a las del Evangelio en las tentaciones de Cristo en el desierto. Siempre vivir para la tierra, para la vanagloria, para las cosas de este mundo. Y eso hace que nuestro corazón se vacíe cada vez más. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrirlo a Él, descubrir su corazón reflejado en estas bienaventuranzas, sabiendo que las conclusiones de cada una, aunque sean diversas en esta formulación, definitivamente son una sola: es Dios mismo. No es que Dios nos va a dar un pago, por así decirlo, por haber hecho el bien, sino que es Él mismo quien estará presente en nuestro corazón, saciándolo eternamente. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia, que así sea.